Hoy van a conocer a mi médico, el encargado de llevarme todo mi proceso clínico de manera competitiva y muy rigurosa. Ser profesional es serlo en todos los campos. Yo no soy médico, entonces por eso necesito un man teso para esto. Hoy lo van a conocer. Ahora, ahí va una cosa muy importante aquí, que es, yo diría que una bromita. Yo digo que mi porcentaje de graso es de 4%. Ella dice que es 6%. Apostamos algo bien brutal. No lo puedo mostrar en cámaras porque es algo muy íntimo, pero pienso yo que le voy a ganar. Hoy me van a medir porcentajes grasos, estructura muscular, porcentajes de agua, o sea, todo lo que se requiere para medirse muy bien en cómo está mi físico próximamente en competición. Entonces, síganme. Tengo miedo. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Por fin, ¿no? Teo, mi Qué bueno hermano, verte. vas por aquí. Qué bueno verte, hermano. ¿Cómo estás? Les presento a mi doctor. Este man es un teso. Yo aprendo No más que él. tanto de él. No, nada. Hoy realmente ustedes van a ver en este video es a aprender cómo es que son las Siempre cosas. venimos a Y él aprender. nos va a enseñar. Entonces, preséntate, Teo. Bueno, mi nombre es Teodoro Pérez, yo soy médico, actualmente estoy cursando estudios doctorales en la Universidad del Rosario, soy antropometrista y me dedico a nutrición clínica deportiva y además asesoramiento a cualquier tipo de personas, no solamente en nutrición deportiva, sino nutrición clínica en general. Tú sabes que yo ya estoy a 3 semanas de competir. Yo le aposté a ella que mi porcentaje de graso estaba en 4%. Ella Ok. dice que 6%. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Después te cuento la apuesta. Ok, eso no lo podemos decir todavía. Bueno, ya estoy en tu consultorio, estoy en tus manos. Dime cómo empezamos, qué hacemos. Listo, hoy vamos a hacer 2 estudios de composición corporal para Julián. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos y vamos a sacar la diferencia de que a lo mejor ella y él tienen la razón al mismo tiempo, a lo mejor también hay otro porcentaje de grasa, después lo estaremos diciendo. ¿Listo? Entonces, pillen esto. Estoy nervioso. ¿Me vas a inyectar? No. No quiero más inyección. No más. Mentiras. Estoy en tus manos. Dime por dónde empezamos. Listo. Bueno, hoy vamos a hacer 2 métodos de estudios de composición corporal. Existen muchos métodos para estudiar la composición corporal, incluso algunos métodos que las personas no conocen que son bastante frecuentes, como la resonancia magnética, por ejemplo. Cada método utiliza una forma diferente para estudiar una estandarización de lo que queremos evaluar. Por ejemplo, el DEXA. El DEXA es un estudio donde uno siempre lo conoce para saber si una persona tiene osteoporosis o no. Lo que utiliza es la densidad del hueso para poner de punto de comparación qué es óseo, qué no es óseo. ¿Sí? Entiendo. O la resonancia magnética que estudia la parte blanda. Entonces muchas personas se hacen resonancia magnética para ver la columna y uno puede establecer qué es blando, qué no es blando. ¿Entre las venas también entra el músculo? Sí. Ok. Y por ejemplo, la resonancia magnética es muy buena para ver la grasa. ¿Sí? Entiendo. Entonces, si uno quiere hacer un método para comparar la composición corporal, uno debe utilizar un método muy robusto para hacer esas comparativas. Es decir, debe comparar tanto lo que es, digamos, blando, la estructura de todo eso, y al final hacer un balance y más o menos dar algo más exacto. Exactamente. Entiendo. Y muchos métodos de estudio de composición corporal se tienen que comparar con estos métodos para tener una validación. O sea que no es nada fácil. Normalmente cuando uno sacaba el porcentaje de grasa, normalmente lo hacía, creo que, perdón, cojo esto, con esos aparaticos, la medida de eso, pero eso no es muy exacto. Ahí está el punto. El Ok. tema es que el porcentaje de grasa es un número fraccionario que deriva de muchas ecuaciones matemáticas. Hay más de 100 fórmulas para medir la composición corporal. Y hay muchísimas ecuaciones con que podemos calcular porcentaje graso. Depende de la población que yo quiero comparar, puedo tener esa ecuación. Entonces hay fórmulas que sirven para ti. Hay fórmulas que sirven para niños, hay fórmulas que sirven para adolescentes. Y ese cálculo y esa ecuación es lo que hace la diferencia en la composición corporal. Entonces aquí tenemos hoy 2 métodos. Esto es una bioimpedanciometría. La bioimpedanciometría es un método que lo que va a utilizar como referencia es el agua corporal total. ¿El agua? Porque el cuerpo es agua. Si yo tengo El determinado... 90%. Más del 60%. Más del 60%. Es agua. Entonces, si yo puedo determinar la composición y distribución de agua, puedo asumir matemáticamente lo que no es agua. Entonces, estos equipos que la gente confía mucho, no miden directamente la grasa. Ahora, ¿y esto qué es? Yo nunca he visto esta máquina en mi vida. Sí. Explícame. Esto ¿Dónde es- sale esta nave espacial? Esto es un bioimpedanzómetro. Realmente la tecnología SECA es una tecnología que tiene más de 100 años utilizando equipos médicos
Y la diferencia de esto con otros equipos es que puede calcular la distribución de agua y otros parámetros que son muy interesantes para ver la salud celular. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este equipo utiliza una transducción eléctrica que tiene la capacidad de poder ver cómo pasa esa electricidad por las membranas celulares. ¿Okay? ¿Me vas a electrocutar? Más o menos. No, no, ahí sí no. Entonces, esto lo que utiliza es la conductancia eléctrica, y eso podemos ver unas características que son la reactancia y la resistencia, y eso nos permite determinar no solamente la composición de agua, sino la calidad celular. Entonces, la bioimpedanciometría utiliza ecuaciones que probablemente no son adaptadas para atletas, y ese es un gran problema. Que de repente tú te montas en este equipo y si alguien no lo sabe interpretar, te dice, Julián, tú tienes 14% de grasa. Y tú dices, puta, no puedo competir. ¿Cómo yo voy a tener 14% de grasa? Me van a ganar. Entonces, lo que sucede es que fue una ecuación que no fue adecuada para ti. Entiendo, porque me estabas explicando de que las ecuaciones estaban a la población. Exactamente. Y yo estoy por fuera de esa población. Tú estás muy por fuera de esa población. Sin embargo, SECA utiliza, o en algunos otros equipos, pero especialmente SECA, utiliza ecuaciones que son derivadas para estudios de raza. Entonces, él me va a pedir si tú eres caucásico, si tú eres afrodescendiente, si eres latinoamericano, y él te va a segmentar en esa Yo población. realmente soy de origen nórdico, entenderán. Caucásico, entonces eso no. Pero eso es importante, porque ¿qué pasa? Que muchos equipos no consideran eso. Y lo que va a suceder es que si no consideramos eso y tú te montas en un equipo que tenga fórmulas de asiáticos, sales con mucha grasa. Eso es lo que pasa cuando muchas personas utilizan métodos que no conocen y te dicen tengo 40% de grasa, y realmente fue estudiado con una población que no es acorde para ti. ¿Okay? Esto utiliza, como les menciono, la distribución de agua corporal total. Y ahora viene lo que tú dices. Antropometría es el estudio de anatomía. Y lo que vamos a hacer es medir unos pliegues cutáneos. Lo vamos a comparar con unas mediciones de unos perímetros y luego vamos a sacar unos diámetros óseos, peso y estatura, y eso nos saca una proporción para poder determinar qué es grasa, qué es músculo y qué es óseo. La antropometría es muy buena para atletas y estudia directamente la grasa, porque yo con esto o con esto puedo medir el pliegue cutáneo. Entonces yo agarro la piel y la mido directamente, mientras que esto no mide la grasa. ¿Okay? Entonces, son dos formas y dos idiomas diferentes que hablan. Entonces, esto nos puede dar una ecuación diferente a esto. Entiendo. Y es normal que lo haga. Pero las dos se comparan. Las dos se comparan y las dos son válidas. Entonces, ¿qué pasa? El porcentaje de grasa, que es algo que muchas personas tienen como un norte. No, yo quiero llegar a 5% de grasa. Pero hay muchas otras mediciones más. Yo aquí te puedo decir, mira, tienes tantos litros de agua. Yo te puedo decir, tienes tantos kilos de grasa. Yo te puedo decir, tienes tantos kilos de músculo. Aquí te puedo decir, mira, tienes el pliegue de la cresta ilíaca en 2 milímetros. Entonces, esas mediciones totales nos permiten tener más parámetros. Entonces, yo, por ejemplo, con mis pacientes hablo de suma de pliegues. La suma de pliegues es sumar todos los pellizcos que te hice y te puedo determinar y encasillar si estás como en lo que yo debería esperar con un bodybuilder, con un físico-culturista, con un atleta de fondo, con un triatleta, con un maratonista, etc. Entonces nosotros podemos hacer ajustes en función a esas poblaciones específicas. ¿Saben qué es lo chimba? Que sí sabe evaluar un físico-culturista. O sea, o sea, es una persona que está especializada también en este tipo de población. Entonces, una persona como yo para él no es extraño. Eso es lo importante, que también conocer las poblaciones, porque yo no te puedo comparar a ti de la misma forma que comparo a una persona que no tiene tu mismo nivel de actividad física o que no tiene los mismos parámetros. Y siempre hago esta discusión en consulta, y es que muchas personas quieren acoplar la vida de un físico-culturista a la vida real, y no es así. Ustedes tienen otros parámetros completamente diferentes. Un estilo de vida. Tienen un estilo de vida, ustedes se dedican al culturismo del físico, entonces tienen una alimentación, un tipo de entrenamiento, y yo tengo que tener un estándar para ti. Yo no puedo utilizar tu mismo estándar a una persona que trabaja 6 horas al día y que entrena solamente 3 o 4 veces por semana. De hecho, te voy a contar una anécdota. Hace como 4 años yo fui al médico a hacerme un chequeo. Sobrepeso. Y yo llegué con mi saquito y tal, entonces estaba en volumen y me veía como gordito. Y llegué y pues me hizo mis chequeos, me subió, se sentó, me dijo, hey, tú tienes sobrepeso. Me dijo, probablemente tengas obesidad mórbida. Entonces yo le dije, doctor, permítame. Y me quité el saco y le mostré que era grandísimo. Y dijo, ok, discúlpame. Eso fue lo que me pasó. Totalmente. Y eso pasa
porque utilizamos solamente el peso como una referencia o los porcentajes de grasa como una referencia. Y eso es algo que quería tener como sorpresa para ti hoy, porque el porcentaje de grasa siempre es lo que uno está buscando en una medición. Y es uno de los tantos números que te puede dar un estudio. Entonces yo te voy a dar hoy 4 porcentajes de grasa. No 1, 2, 3, 4 porcentajes. Pero tienes que darme uno. Yo te voy a dar el que se parece a ti. Ok, listo, ¿sí? está. Porque yo, por ejemplo, puedo utilizar una población sedentaria que te va a dar 8%. Tú vas a decir, ¿cómo va a tener 8% de grasa? De hecho, yo hice recertificación y metimos mis datos y me dio 17.9 un porcentaje de grasa. Yo dije, no, pero tú estás loco, ¿cómo va a tener yo 17.9? Evidentemente yo no tengo 4% como él, pero estamos acostumbrados a números muy bajos y depende de la fórmula que yo utilice te puedo dar diferentes referencias. Pero por ejemplo, que es más válido para ti decirte, mira, Julián, tienes 30 milímetros de pliegue, o sea, tú estás muy por debajo de la población de un atleta, entonces estás parecido a un fisicoculturista. Y eso es lo útil de hacer muchas mediciones. Si yo tuviera la oportunidad, pudiéramos hacer resonancia magnética, DEXA, bioimpedancia, tener cada vez más datos y esos datos nos permiten poder establecer comparativos mucho más fidedignos en las personas. Y por eso yo utilizo los dos métodos de estudio de composición en la consulta. Yo no utilizo uno solo, siempre utilizo dos. Y a la hora de utilizar un bioimpedanzómetro hay una gran diferencia entre cualquier equipo que lo que hace es poner las manos o un equipo que tenga la robustez y la replicabilidad, que es lo más importante. Lo más importante es replicabilidad. ¿Qué significa? Que la posición anatómica que tiene este equipo yo lo puedo replicar. Hay otros equipos que tú agarras aquí las manitos y las pones así. Sí. O lo pones así. Sí. O un día la pusiste así. El otro día te tomó la mano y le hiciste así. Ya eso perdió validez. Ah, entiendo. Pero esta nave espacial... Pero las máquinas que vienen así, entonces son obsoletas. La llamamos los antropometristas estrictos o los que utilizamos composición corporal, le decimos básculas de baño. Ay, yo que estaba que compraba una, no. Pero es que, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto vale esta máquina? Este equipo cuesta $14.000. $14.000. Sí. O sea, más o menos unos 60 millones de pesos. Sí, 60 millones de pesos. Por ejemplo, bueno, esto también es importante porque muchas personas te utilizan cualquier pinza. No sé si has visto pipicómetros que se compran en cualquier sitio. Sí. Pero tienen que tener una estandarización. Esto se llama CESCORF y son los que aprueba la Asociación Internacional de Antropometría. Esto es un Harpender, que este es un equipo de investigación. Entonces, esto tiene que tener una calibración y yo debo calibrarlos cada cierto tiempo para saber que están estandarizados. ¿Okay? Esta es la diferencia, por ejemplo, en cinta métrica, que todo el mundo, no, mídete ahí un perímetro y tal en el gimnasio. Esta cinta métrica, muy chévere. El problema es que como es plástico, si yo lo uso, lo vuelvo a usar, lo vuelvo a usar, va teniendo maleabilidad. Se pierde. Y se van perdiendo milímetros. Sí, correcto. Y eso es una información valiosa. Entonces, por ejemplo, CESCORF, que utiliza ISAC, es metálico. Entonces, al utilizar una cinta metálica, yo sé que esto no va a generar esos problemas. Entiendo. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque cada milímetro cuenta. Entonces, si yo no tengo... bueno, esto lo vamos a utilizar hoy. Y esto es un lápiz para hacer las posiciones anatómicas, tenemos que hacer las medidas. Y eso es otra cosa que la gente no sabe. La gente agarra pliegue y no. Hay unos parámetros anatómicos, uno debe hacer una marcación primero. Una vez que yo hago la marcación, establezco las mediciones y ahí yo puedo replicar los resultados. Porque si yo sé que aquí hay un distanciamiento entre esta eminencia ósea y estoy haciendo la medida en la mitad, yo sé que esa es la medida donde yo tengo que marcar. Pero una diferencia es que yo agarre el pliegue acá, lo agarre abajo en el gimnasio, doblado, con otra pinza. Entonces ese es el problema de composición corporal. Un cuento, yo no sabía que esto era tan complejo realmente, o sea, no es sencillo, o sea, wow, realmente una valoración de este tipo tiene que hacerlo un profesional como él. En antropometría existen certificaciones que se llama ISAC. Son 4 niveles de ISAC: ISAC 1, ISAC 2, 3 y 4. ISAC 1 es el perfil básico, que es el que vamos a hacer contigo hoy. Es el perfil restringido de 20 mediciones. Está el ISAC 2, que es de 40 mediciones, es mucho más extenso, que aporta información valiosa, pero digamos que desde el punto de vista deportivo, para rendimiento en atleta, en deporte, sí puede tener mucho más información. Pero ya con el ISAC 1 tiene las estimaciones de porcentaje graso, por ejemplo, y de masa magra y masa grasa. El ISAC 3 es un certificado que está capacitado para instruir y enseñar. Yo soy ISAC 2 por ahora. ¿Okay? Lo que pasa es que ISAC, y para que veas la dimensión de esto, estudia los perfiles de las personas para ver quién puede ser ISAC 3. Porque no todo el mundo puede dar clases de eso.
Eso ya es un tema científico, ¿verdad? Sí, de hecho para poder sacar ISAC 3 uno tiene que tener doctorado ya aprobado. Me imagino que sí, sí. O investigaciones en el área. Claro. E ISAC 4 ya es los Illuminati. Ya ahí nadie Ya es un entra. reptiliano, ya es un Es un reptiliano. Sí, ISAC 4 son las personas que ya están dentro de los comités científicos y que ya tienen un respaldo de muchos años de haber trabajado en investigación de antropometría. Pero lo que quiero decir con esta información es que para poder hacer estas mediciones nosotros tenemos que estar certificados. Claro. Y tenemos que hacer procesos de recertificación donde todo el tiempo estamos haciendo mediciones para aclarar un punto que se llama el error técnico de medición. El error técnico de medición es que yo me equivoco, yo me tengo que equivocar. Y yo tengo que calibrar esa equivocación. Es decir, yo tengo que siempre estar comparándome para saber si esa medición es válida o no es válida. Por eso es que muchas personas que utilizan cualquier método de estudio de composición corporal se pueden equivocar porque no tienen esa destreza técnica. Y ojo, no con esto estoy diciendo que yo no la tenga. Obviamente me tengo que certificar cada vez más. Es humano, cometes errores. Y esas recertificaciones nos permiten hacer validaciones de que nosotros estamos haciendo correctamente las mediciones en antropometría. ¿Qué quieres esperar tú nada más con un porcentaje de grasa? ¿Tú crees que vas a una competencia con... Realmente el porcentaje de grasa para mí es un valor más. Es decir, los jueces no me van a decir, ay, ese man tiene el porcentaje. Ajá. No, ellos se dan cuenta, es como llega uno allá de seco, de estriado, de picado, grande, lleno. O sea, realmente no miran eso, pero lo tienen en cuenta. Cuando los cortes musculares son más prominentes, pues obviamente ese atleta tiene un porcentaje de grasa muy abajo y tiene una deshidratación muy avanzada también, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué puede ser útil para ti? Que para tu próxima competencia tú me digas, bueno, yo quiero mejorar el perímetro del muslo. Y eso sí es algo que podemos sacar hoy. Entonces, eso puede ser un comparativo para ti más interesante que un porcentaje de grasa. Porque además otra de las cosas que la gente no conoce es que tu porcentaje de grasa no es mi porcentaje de grasa, no se ve igual. Yo puedo estar en 4, pero si no tengo el corte muscular como tú, no me veo Claro, igual. entre más músculo, pues la grasa va Y a bueno, mucho más abajo. yo no soy de tu medio, pero por ejemplo yo no tengo un porcentaje de grasa tan bajo como algunas personas pueden pensar. O sea, la gente me ve en redes sociales y piensa que yo tengo, no sé, 8%, yo tengo 12%. Pero es que yo tengo un corte muscular por debajo por una hipertrofia más desarrollada y por un volumen muscular. Entre más músculo, menos capacidad de grasa va a Pero tener por el cuerpo. ejemplo, yo me frustré porque en estos procesos de medición que hice la recertificación tenía 59.7 centímetros de cuádriceps y dije, no puede ser, tengo que estar por encima de 60. Es decir, sí, alrededor de tu cuádriceps que se puede ver grande, realmente músculo no hay mucho. Sí. Me imagino que es lo que quieres decir. Sí, no, entonces eso por ejemplo para mí es una variable mucho más interesante, porque yo finalmente yo no quiero tener 9% de grasa, pero quiero tener 62 centímetros de músculo. Entiendo. Entonces, no, y tú eso- sabes que construir músculo es duro. Ni me lo digas. Es duro, es duro. Entonces, tener tantos datos con estudios de composición es lo que hace que uno tenga más robustez y es lo más importante tener claro a la hora de hacer un proceso. El proceso, lo importante de un proceso no es nada más el resultado final, sino cómo yo he hecho el seguimiento. ¿Sí? Eso, digamos, en estadística se llama una serie de secuencias, una serie de tiempo. Una serie de tiempo es yo poder saber cómo estoy y cómo me puedo proyectar más adelante. Y eso es lo interesante de tener cada vez más datos, porque si uno no tiene datos y nada más utiliza un porcentaje de grasa, tu 3% de grasa de hoy puede ser muy diferente a tu 3% de grasa de la próxima competencia y estar mucho mejor. ¿Fue el porcentaje de grasa la diferencia? No, pero de repente en una próxima oportunidad te puedo decir, Julián, mira, subiste 0.7 milímetros de brazo contraído. Claro, correcto. Ah, entonces el volumen de contracción o la expresión de la contracción muscular fue mucho más robusta para una próxima competencia. Eso es un dato más útil Exacto. que nada más hablar de porcentaje. Es más importante para mí. Sí, y Eso ojo, es lo más importante. y pues, guardando las distancias y con todo respeto, es más importante para las personas que trabajan con composición corporal con destreza técnica. Porque a mí cuando alguien me dice baje 10% de grasa, ¿qué significa eso? Ahora, el peso es un número también mucho más robusto y las personas piensan que no. Porque a veces uno dice, no, que el peso no importa, lo que importa es el porcentaje de grasa. No, pero si usted perdió 3 kilos, usted perdió 3 kilos. Y eso es importante en una competencia, porque eso te dice qué tanta deshidratación tuviste. Y eso lo puedo medir con pliegues, pero el porcentaje de grasa no. Y tampoco depende en qué equipo me medí. Entonces la idea siempre es hacer estos métodos y replicar estos métodos. Es decir, que la idea es que en 4 semanas, en 6 semanas, en 8 semanas, hagamos esto otra vez de nuevo con las mismas estandarizaciones. Y eso es lo que marca la diferencia en ciencia. Cuando me baje después de unas cuantas comidas, ¿cómo vamos a hacer? Por supuesto. ¿Listo? Listo. Listo. Vamos a la acción. Entonces, Ok. ¿por dónde empiezo? Por aquí solamente vamos a quitar la parte metálica, los zapatos y las medias. En este equipo no necesitamos más nada. Bueno, y aquí viene la parte que a nadie le gusta.
No es el porcentaje de grasa, es la estatura. Técnicas para medir individuos. Esa técnica puede ser de una, de dos o de tres personas. ¿Okay? Entonces, la más fiable es la de tres personas. Estas son cosas que uno no sabe frecuentemente. Entonces, cuando uno hace investigación, uno tiene que tener una persona que posiciona al paciente y otra persona que rectifique la columna cervical y la otra que coloque el estadiómetro. Entonces, por lo general, las mediciones tienen muchas variaciones y dependiendo cómo uno quiera aplicar la técnica, uno puede ser mucho más específico o no, pero es normal que uno tenga ese tipo de variaciones. Y como te menciono, también es normal tener error técnico de medición y uno puede tener varias estaturas. Por lo general uno siempre hace 2 o 3 mediciones de todo lo que yo haga hoy para que después veamos el software o el Excel me diga si yo estoy muy equivocado o no. Y eso es interesante. Él me pide sexo y me pide raza. ¿Okay? Listo. Ya tengo entonces, si quieres, quiero tomar un poco las manos aquí para poner entonces esto en cero. ¿Listo? Listo, ya puedo subir. Los pies tienen que estar en la Talón pie. Ajá. Vamos a colocar aquí. Igual allá. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este equipo estamos utilizando 8 polos. Vamos a corregir acá. En este caso. Aquí. Ajá. Tenemos 8 polos eléctricos. Es un equipo optopolar. Entonces lo que va a pasar ahorita es que va a pasar una transmisión eléctrica de un segmento a otro, no va a sentir nada durante 20 segundos. Peso actual 89,350 gramos. Entonces, listo. Vamos a darle aquí. 20 segundos dura la medición y te va diciendo la progresión, no te muevas. Si quieres te puedes soltar. Aquí siempre me va a pedir lo que es el nivel de actividad y eso es un número arbitrario que yo coloco en función a tu estilo de vida cotidiana. ¿Listo? Yo voy a colocar un número pseudo arbitrario, voy a colocar 1.5 considerando que eres una persona no tan sedentaria y que tienes buena actividad física, ¿okay? Pero uno puede jugar con eso y esto básicamente sirve es para estimar el consumo calórico que deberías tener, ¿sí? Pero entonces eso no me va a afectar la fórmula. Y ahorita vamos a medir perímetro de cintura. Entonces, súbete la camiseta para medirte la cintura. Esto solamente es un referencial, esta no va a ser la medida definitiva, ¿ok? Lo que pasa es que el equipo pide esto para tener un estimado de la grasa visceral. Listo. Bueno, entonces vamos a ver estos resultados acá. Aquí va a estar algo interesante. Muy interesante. Listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es el tema del peso y la estatura. Y lo que te dijo el doctor es verdad, estás en obesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la relación peso-estatura. Entonces, como pesas 89, mides 1,70, la relación peso-estatura te da índice de masa corporal por encima de 30. Relación de la población normal. Sí, y esto es el índice de masa corporal que solamente está estimando peso y estatura. Esto no está estimando ni distribución grasa ni nada por el estilo. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver son los niveles de hidratación y de fluidos. Porque el equipo lo que hace es medir el agua. Entonces, lo primero que tengo que ver. Actualmente tienes un 67.2% de agua con 60.4 litros. ¿Okay? Significa que estás hidratado y tienes una buena distribución de líquido. Qué interesante, ¿Okay? importante para Entonces, mí. esto es importante. Este es el agua corporal total. Y esto nos va a ver ahora el agua extracelular. Pero fíjate que los dos compartimientos, que es total y extracelular, están bastante nivelados, lo que significa que la distribución está adecuada. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, tienes una buena distribución. Y estos parámetros son válidos porque tienes una buena distribución de agua corporal. Esto te calcula más o menos cuántas son las calorías en teoría que deberías consumir, pero esos cálculos son muy variables porque eso también depende de las ecuaciones que cualquier persona utilice. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento tiene que utilizar una forma que se llama Cunningham, que no aplica a este equipo. Y este es el tema, que este equipo te mide datos en bruto, pero no utiliza poblaciones específicas. Bueno, y aquí vamos a tener un gran problema, y esto es interesante que lo veamos, porque estamos viendo que este método no es el adecuado para Julián para medir la composición grasa. ¿Por qué? Porque Julián se sale de la población. Y al salir de la población, este método se queda un poco corto para ti. Entiendo. ¿Qué va a suceder? Que por un tema de distribución de agua y de cuerpo, te va a sobreestimar la grasa a nivel porcentual y te está dando 8.1%. ¿Okay? Pero esto no es una grasa real, porque esta no es la grasa que es representativa para tu población. Sí, ahí está tomando algún porcentaje de agua. Ahí están porcentajes. No, y no solamente eso, sino que está utilizando ecuaciones donde tú no estás en esa media poblacional. Tú te sales muy por fuera de esa media poblacional. Entonces puede ser que esa ecuación se quede corta para ti. Entonces es más fiable en tu caso la antropometría.
¿Cuál es el valor de grasa mínimo del cuerpo para trabajar? Bueno, que no sea peligroso. Sí, eso también depende del momento en el que estemos trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, para un atleta hay un porcentaje que uno debe esperar pretemporada, igual para un Es físico-culturista. decir, yo he escuchado que el 2% es un valor de riesgo, Sí, es un valor de riesgo. por un posible problema cardíaco. Sí, igual, pero ese es el tema, que los porcentajes de grasa no son sostenibles en el tiempo. Y muchas personas quieren hacer ver eso, ¿sí? Sí. Quiero estar en 4. Eso es lo que, digamos, eso es lo que siempre les digo a mis asesorados. Profe, quiero estar todo el año con el 4% de grasa. O definido. Hágalo. O todo el Usted tiempo lo consigue, definido. mídolo. O todo el tiempo definido. En el caso mío, yo lo hago por temporadas. Claro. Yo lo hago normalmente 1 o 2 veces al año, que son las temporadas en las que voy a competir. Pero el resto no. Y también pasa en atletas. Por ejemplo, un triatleta tiene una fase pretemporada que tiene que estar en ese porcentaje. Un atleta de alto rendimiento, digamos, de deporte, tiene que tener un porcentaje de grasa idóneo para ese momento de competición. Y es muy probable que cuando termine la competencia lo pierda. Lo más importante que yo quería ver con el equipo es cuántos kilos de músculo tiene Julián y si su salud celular es óptima o no. Sobre todo porque está pre-competencia y hay que saber si esos estadios de déficit calórico o deshidratación pueden afectar su salud celular. Bueno, Julián tiene 40.5 kilos de músculo, está muy por encima de la población, por lo cual si pesa 89 técnicamente tiene más músculo que órganos. Entonces casi el 50% es de proporción muscular. O sea, soy un físico-culturista. Es literalmente un físico-culturista. Este man es una roca, o sea, no hay más nada que hablar acá. Y lo que les mencionaba con respecto a la salud celular, que eso lo puede ver aquí el equipo, tiene una salud nutricional y una salud celular impecable. Pregunta. ¿Soy una persona saludable? Es una persona saludable. A pesar de que me esté inyectando y de todo, estoy saludable. Sí, al menos desde el punto de vista de composición corporal, Julián está saludable. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque exponerse a déficit calórico puede hacer que uno pierda estado nutricional. Y esto no da diagnóstico de estado nutricional, pero te puede dar indicio de una persona en mala salud. Sí, sí. Y la otra cosa que esto es muy importante es la grasa visceral, que es la grasa que está adentro del órgano. Exacto. Y esto también nos va a decir si realmente Julián está en niveles de baja grasa o no. 0.6 litros, por favor, enfoque aquí. No tiene absolutamente nada de grasa visceral. Tengo grasa visceral. No tiene nada de grasa visceral. O sea que este man está en el momento perfecto para iniciar su proceso de competencia. Y bueno, esto fue el estudio de bioimpedancia. Ahora vamos a pasar a antropometría y ahí sí vamos a tener el verdadero porcentaje de grasa. Y yo voy diciendo en voz alta las mediciones y digo el pliegue. Entonces tú lo vas bajando, ¿sí? Para que yo no tenga que estar con el computador. Entonces fíjate, yo voy a decir pliegue de tríceps, yo voy a decir todo. Y vas colocando acá. Yo voy a hacer la segunda medición y vas a tener la columna. Esto es lo primero que voy a hacer, básicamente porque tiene un hiperdesarrollo muscular. Tengo que ser muy enfático en tener las referencias anatómicas bien claras. ¿Por qué? Porque por este volumen puede ser que yo pierda y que tenga algunas proporciones musculares que no sean visibles o que yo realmente me esté equivocando a la hora de las mediciones. Por eso que la marcación, que es medir esos puntos anatómicos, es muy importante. Paso el esferito ahorita. Esto es un lápiz que se borra solo. Entonces yo lo que hago es marcar lo que tengo que marcar y ya después se quita. Vas a colocarme la mano derecha así. ¿La cresta ilíaca? Vamos con cresta ilíaca. Ay, ya las cosquillas. O sea, solamente la vamos a posicionar. Relájame el brazo. Me falta un pliegue acá. Aquí con el dorsal de él. Sí, pero con el dorsal de él va a ser bien complicado porque tiene un dorsal muy desarrollado. Y al tener un dorsal muy desarrollado, la prominencia del óseo va a ser difícil de distinguir. Entonces lo que vamos a hacer es, le pedimos a él que pase la mano para acá. Eso me va a proyectar la escápula y me permite ver el borde inferior de la escápula. Sin embargo, el dorsal sigue siendo muy prominente y parece un hueso. Yo tengo que tener la referencia clara de cuál es el punto. Entonces uno aquí lo que hace es señalar el hueso. Y acá buscamos posteriormente un punto anatómico que es donde vamos a medir el pliegue. Y buscamos 2 centímetros después de esta proyección. ¿Puedes relajar el brazo, Julián, por favor? Relájalo. Y aquí vamos a hacer la medición. Listo, me vas a relajar el brazo, por favor. Relájalo. Y ahora vas a hacer lo contrario. Lo que tenías en este brazo lo vas a hacer así. Eso. Para que por favor me ayudes a sostener esto. Por acá. Y aquí yo lo que voy a hacer es proyectar la eminencia ósea
esta medición acá. Y acá proyecto la cresta ilíaca. Y este va a ser nuestro punto de pliegue. Y listo, relájame el brazo. Aquí vamos a medir ahora el pliegue abdominal, que vemos la cicatriz umbilical. Y vamos a proyectar unos 5 centímetros y aquí voy a marcar el pliegue también. Doctor, mi ombligo está bien. Es que Jocelyn dice que mi ombligo está afuera. Pero es que eso es normal que esté un poco prominente, sobre todo porque tienes muy poca grasa. De tener muy poca grasa, siempre he tenido así. la cicatriz. Sí, esa es la cosa de los fisicoculturistas. Sí. Pero es normal que la cicatriz umbilical en tu caso sea prominente. Igual pareciera no haber hernia. Diga, es un ombligo bonito. Pero es un ombligo que la cicatriz se ve muy expuesta porque no hay grasa periumbilical. Esto es importante cuando hacemos, por ejemplo, controles fotográficos en algunos individuos, porque la grasa alrededor del ombligo es lo que nos puede decir qué tanta adiposidad subcutánea tenemos. Evidentemente aquí veo completamente todo, puro ojo. Entonces con la mano derecha, por favor, tápate acá. La mano izquierda. Listo. Ajá. Listo. Y con la mano derecha me vas a exponer lo más que yo pueda ver de esta cresta. Ahí, perfecto. Entonces ahí lo que vamos a hacer es tomar este punto de referencia para marcar dónde vamos a medir ¿La patera? Sí, señor, está aquí. Y aquí lo vamos a marcar en 21. Entonces aquí vamos a marcar el pliegue. Tenemos el punto de pliegue. Y ahí vamos a hacer un pliegue. Listo. Hay diferentes instrumentos para medir. Esto es un pliegómetro Harpender que se utiliza en investigación científica, o tenemos estos que son los que clásicamente vemos, que es el Seskorf, que son de plástico. Ambos son buenos, lo que pasa es que tienen diferentes calibraciones y dependiendo del instrumento vamos a tener mediciones diferentes. Pliegue de tríceps, 4. Pliegue subescapular, 5.6. Pliegue de bíceps, 2.8. Pliegue de cresta ilíaca, 3.2. Supraespinal, 3.2. Listo, vamos a ver perímetros. Relaja el brazo completo. Relaja, suéltalo. Eso. 41.2. Brazo contraído, 45.2. Cintura. Esto es lo que más me importa. Mi categoría es muy importante de la cintura pequeña. ¿Sí? ¿Qué tanto? Lo más pequeño posible. $82. Igual recuerda que también, bueno, ahorita estás en otra posición de la que tú vas a hacer en competencia, ¿no? O sea, tú no estás así. La cintura se... Eso. Un poquito más. Ahí está, perfecto. Apoya bien los pies. Yo nunca me voy de las piernas. $65. Y aquí la medición es ensayo y error, el punto más prominente que yo vea. Esta medida también es muy importante para ti, por Vic. Para la simetría del brazo Sí. y la pantorrilla. Sí, es muy importante. Eso sí se tiene en cuenta. ¿Qué estimaciones se tiene? No, pero deben ser, digamos, Proporcionales. Sí. Bueno, ¿cuánto nos dio el brazo? 45 el contrario. El contraído y el relajado, 41. Bueno, tienes 40.5. $101.2. Es que tienes, o sea, aquí tienes tanto desarrollo muscular que uno confunde el músculo con el hueso. Suele pasar. O sea, por ejemplo, de hecho a mí cuando me hicieron la medición en el dorsal, que yo sí tengo mucho dorsal, no me conseguían el pliegue, porque no conseguía la escápula. Como que, ¿dónde está la escápula? No sabía dónde, no la encontré. Igual me pasó con el... De hecho, ese pliegue es dudoso, porque es que tienes tanto desarrollo. Se mete, sí, es como el dorsal, Sí. El dorsal lo jala y probablemente yo haya agarrado bien piel, pero salió ahí algo de la aponeurosis del músculo. Estiloideo, 5.7. ¿Y el primero era 7? 7. Ajá. Y vamos con este. $10. Ella dijo 6%. Sí, ¿y tú? 4. 5.4. Te gané. 5.4. Sí, está más cerca de allá. Está más cerca. Doctor, ese es el... Este es el porcentaje que aplica para él. Todo bien, todo bien. Sin embargo, lo que yo les mencionaba era la sumatoria de pliegues. ¿Sí? Entonces la suma de pliegues es un número muy importante
porque eso nos proyecta cuánta adiposidad subcutánea tiene él. Y entonces aquí viene la parte interesante, que yo puedo comparar esto, por ejemplo, con deportistas. Vamos a compararte con cualquier deportista de algún deporte para que veas cuán poca grasa tienes. Un futbolista debería tener aproximadamente una sumatoria de 6 pliegues de 50 milímetros. Y Julián tiene una sumatoria de 6 pliegues de 27.2 milímetros. Entonces esto se acopla a lo que realmente uno busca un físico-culturista. Más allá de un porcentaje de grasa, saber que tienes una referencia de pliegues muy por debajo de mucha población. ¿Sí? Eso solo es pellejito en músculo. Sí, eso lo es Lo pellejito. que digo él, es que él dijo una frase muy brutal, él es más músculo que órgano. Por ejemplo, vamos a ver cuánto tiene un deporte que sea muy magro, ¿sí? Atletismo de maratón, una sumatoria de pliegue de 36.9 milímetros y Julián tiene una sumatoria de pliegue de 27.2. Entonces, esto es lo que realmente nos puede categorizar si Julián está muy por debajo de la población en grasa o no, más allá de un porcentaje de grasa. Pero aquí viene algo más interesante, Julián. ¿Preparado? Y esto es lo que yo quería dejar para sorpresa hoy, es el famoso biotipo o somatotipo corporal. Yo soy de otro planeta. Sí, entonces Yo soy de otro planeta. resulta... De Kepler. Algo me lo... Resulta que siempre te dicen, no, Julián, que yo soy ectomorfo, que yo necesito una asesoría, porque es que yo no subo masa muscular, ¿sí? ¿Tú me vas a decir si yo soy ectomorfo, meso, endo? Exactamente. ¿Me lo vas a decir? Te lo voy a decir. Ok, dímelo. Resulta ser que los somatotipos y los biotipos no se determinan por visualización, sino se determinan por estas medidas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos 3 componentes, que es la endomorfia, que es la grasa relativa, la mesomorfia, que es la muscularidad relativa, y la ectomorfia, que es la delgadez relativa. Sí. Bueno, y eso se expresa en números. Si quieres vamos a ver aquí la pantalla porque esto es lo más interesante. En endomorfia, que es la grasa, este caballero tiene 1 y la mesomorfia, que es la muscularidad, tiene 9.1. O sea que yo soy mesomorfo. Es muy mesomorfo y el componente de delgadez te sale en 0.1. Entonces, efectivamente, realmente tienes un componente de mesomorfia muy elevado. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Pero uno puede cambiar esa condición con el tiempo. Siempre. Eso, varias cosas. Número 1, el fitness nos ha enseñado que la mesomorfia es lo esperado. Pero, por ejemplo, un runner tiene que ser más ectomórfico. Claro, y eso es normal que sea así, ¿sí? Y eso puede cambiar con el tiempo. Si una persona hace un ciclo de esteroides anabólicos, puede hacerse más mesomorfo, no hizo el postciclo, comió lo que le dio la gana y vuelve a la endomorfia. O sea, es que eso no va a quedar toda la vida porque es mesomorfo. Yo siento que después de que yo me retire de ser fisiculturista, bueno, no sé si me vaya a volver endomorfo. Porque tú sabes que uno vive en dieta todo el tiempo, pero probablemente puedo volver a ser ectomórfico. ¿Puedo volver a hacerlo? Tu desarrollo muscular tendrías que dejar de entrenar toda tu vida, 10 años, para que pierdas toda la masa muscular. Ok, uy, que ese dato que acabas de botar fue brutal. Sí. Fue brutal, eso le pega muchísimo gente. Porque realmente estos no son componentes estáticos, ¿sí? Estos son componentes muy dinámicos. Pero no hay una tendencia a, o sea, no Sí, nace. por ejemplo, el hombre suele ser más mesomorfo, aunque sea delgado, y la mujer es más endomorfa, aunque sea delgada. Por genética. Por genética. Y obviamente la estructura esquelética también te da una genética. Porque ¿qué pasa? No es que la persona de 1,90 sea ectomorfo, es que tiene una longitud ósea que para que se vea hiperdesarrollado el bíceps, tiene que ser mucho el volumen del bíceps. Entonces, obviamente uno por una característica uno puede tener más una tendencia. Pero eso no tiene que ver con el metabolismo. No es que yo soy endomorfo, entonces yo no bajo porque es que la tiroides, nada que ver. Entiendo. Y esto es dinámico. Entonces, por ejemplo, yo te cuento, yo tengo una mesomorfia de 8, ¿sí? Pero tengo una componente de endomorfia de 3, porque yo tengo más grasa. Hay personas que utilizan las referencias de porcentaje de graso, pero yo puedo utilizar el somatotipo a ver dónde yo quiero conducir a una persona para mejorar su composición corporal. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un componente de endomorfia muy alta, por más muscularidad que tenga, yo debería inducirlo más bien a un déficit calórico para que pierda ese componente de grasa. Y ni siquiera me fijo en el porcentaje de grasa. Y en deportistas esto lo puedo llevar a donde yo lo quiero conducir. Si, por ejemplo, tengo un triatleta, yo aquí puedo saber si su proporción grasa es muy alta versus su proporción muscular. Ahorita estábamos hablando algo los dos fuera de cámara que me pareció muy importante. Tú decías que, digamos, un ciclista, un maratonista, pues es muy difícil que compita a un nivel muy alto si tiene una condición mesomórfica.
Sí. realmente debería tener una condición de ectomorfismo. Obviamente que hay factores genéticos y eso tiene que ver también con las proporciones óseas. Y obviamente las personas que llegan a estos niveles de alto rendimiento deportivo tienen unas condiciones de antropometría o de somatotipo que los llevan a eso. Entonces un pesista, por ejemplo, por lo general es una persona con más componente de mesomorfia y menos componente de ectomorfia. Entonces un buen pesista o un weightlifter, por lo general son personas con diámetros óseos más bajos y que tienen un distanciamiento del tobillo a la cadera más pequeño. Entonces uno puede ser un deportista aficionado, pero evidentemente uno tiene que llegar a estas condiciones de somatotipo para te llevar a un alto rendimiento. Igual pasa en el fisicoculturismo. Evidentemente tienes que tener una proporción mesomórfica muy alta y tienes que tener una proporción de ectomorfia, que es delgadez, muy baja. Independientemente de la categoría, si seas natural physique, tienes que ser predominantemente mesomorfo. Excelente, ¿no? Doc, qué chimba de todo lo que me has contado. Realmente me ha resolvido muchas dudas que tenía. Por eso es que es importante contar con un especialista. Se da cuenta uno, no que uno sea un bruto ni que sea un ignorante, sino que realmente cada cosa que uno aplica en la vida tiene un conocimiento mucho más profundo y eso es a lo que llamamos ciencia. Y él es un hombre de ciencia. Por eso es la persona encargada de llevarme todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo me dedico a otras partes. Él se dedica mucho a eso. Muchachos, ustedes tuvieron la oportunidad de ver un chequeo mío en vivo con mi doctor. Realmente hoy aprendí cosas nuevas que él no me había mostrado y me las explicó de profundidad y eso está dentro del video. Entonces, Doc, ¿tienes algo que decir? Chévere, lo que quiero decir es que la composición corporal es una ciencia bastante amplia. No solamente podemos guiarnos por un número como un porcentaje, sino realmente evaluar todo el contexto y siempre individualizar, porque evidentemente Julián tiene unas características muy particulares como deportista y existen otras características para la población que no utilice, por ejemplo, farmacología o no utilice suplementación o que tenga situaciones clínicas en particular. Y lo más importante es que no siempre tenemos que emular o tratar de copiar lo que haga Julián. Ese es un proceso de él. Eso acabas de decir, es muy importante porque mucha gente trata de imitar procesos míos y no entienden que a la final cada cuerpo es un universo totalmente distinto. Y no solamente imitarlo a él, sino tratar de imitar la cultura del físico, que realmente es una ciencia y que es toda una disciplina que tiene todo años de preparación. Julián no tiene 2 meses, 3 meses, 4 meses, tiene años de preparación en esto. Y evidentemente pues llevar estos resultados a una persona que no tenga al mismo tiempo la dedicación, la perseverancia, la consistencia no es posible. Entonces lo que quería compartir con ustedes hoy con Julián es ver que los métodos de estudio de composición corporal nos quedamos cortos. Aquí podemos hablar horas y horas y horas. De eso se estudia, de eso hay certificaciones, podemos hacer 10 estudios más y todos son valiosos. Lo que queríamos es que viéramos lo importante de hacer un método de la manera más correcta para tener datos fiables. Parcero mío, muchas gracias, eres un crack. Ya saben que si este contenido les gusta, no se les olvide, ahí les dejo las redes sociales de mi doctor. Dele like, suscríbase, comparta. Nos vemos.